nos adentramos en uno de los escándalos más sonados del fútbol europeo. Vamos a hacer una autopsia al caso Negreira, intentando conectar las piezas. Estadísticas que no cuadran, una trama financiera muy bien pensada y unos vacíos legales que, bueno, podrían dejarlo todo en nada. Y todo, absolutamente todo, empieza con este número, el 78. A simple vista no dice mucho, pero es una cifra que esconde una anomalía estadística casi increíble. 78 son los partidos de liga seguidos que jugó el Fútbol Club Barcelona sin que le pitaran ni un solo penalti en contra. Hablamos de una racha que va desde 2016 hasta 2018, más de 2 años completos. Este es el humo que nos lleva a preguntarnos dónde está el fuego. Y aquí está la gran pregunta. ¿Estamos ante una racha histórica, una casualidad estadística sin más? ¿O es esto la primera prueba de que algo mucho más grande, una posible corrupción sistémica, estaba ocurriendo? Para empezar a responder, tenemos que ir a los datos puros y duros. Así que vamos a sumergirnos en la anomalía estadística. Porque los números, cuando los pones en perspectiva, cuentan una historia que, como mínimo, sorprende. Mirad esta tabla. Es brutal. Compara las decisiones arbitrales clave antes y después de que el club dejara de pagar a Negreira. Durante el periodo de los pagos, el Barça tuvo un balance a favor de 42 penaltis y 27 expulsiones. Justo cuando se cortan los pagos, esas cifras se desploman a +15 y +9. El cambio es drástico. Y aquí es donde la hipótesis de la corrupción coge más fuerza. Fijaos en la diferencia entre competiciones. En la Liga, donde Negreira era vicepresidente de los árbitros, el balance de expulsiones a favor del Barcelona es de +65 frente al -1 del Real Madrid. Pero, ¿qué pasa en la Champions League, donde Negreira no tenía ninguna influencia? Pues que la ventaja desaparece por completo, los números se igualan. Vale, las estadísticas nos dicen el qué, pero la clave de cualquier investigación es el cómo. Así que ahora toca seguir la pista del dinero, que nos va a llevar a una arquitectura financiera diseñada específicamente para ocultar. Y la cifra es esta, 8,4 millones de euros. Esa es la cantidad total que el Barça pagó durante 17 años a un entramado de empresas controladas por José María Enríquez Negreira. Insisto, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España. Pero ojo, porque el dinero no iba en línea recta. Se montó una triangulación para dificultar el rastreo. El Barça pagaba por supuestos servicios técnicos a una empresa de un directivo del club, Josep Contreras. Esta empresa se quedaba con una comisión que llegaba hasta el 50% y el resto lo pasaba a las empresas de Negreira. El objetivo parece claro, romper la conexión directa entre el club y el vicepresidente de los árbitros. La defensa del club siempre ha sido que esos millones eran para pagar informes y consultoría, pero hay pruebas, sobre todo un burofax y la propia investigación de Hacienda, que ponen esa versión muy en duda. Es que la versión de los servicios legítimos se cae por su propio peso. Primero, nadie ha encontrado ni un solo informe hecho por Negreira. Segundo, los propios entrenadores de la época, gente como Luis Enrique o Valverde, declararon que jamás vieron esos informes. Y tercero, y más importante, el propio club, acorralado por Hacienda, admitió que no podía justificar el gasto y lo calificó de liberalidad, vamos, un regalo. Y entonces siga esto. Es, probablemente, la prueba más grave. Cuando el club deja de pagar, Negreira manda un burofax, que en España tiene validez legal, amenazando con destapar todas las irregularidades que había conocido de primera mano. Esto se mire como se mire, no suena a un proveedor enfadado, suena a extorsión. La investigación de Hacienda siguió tirando del hilo y encontró en las cuentas del hijo de Negreira, Javier Enríquez, unos ingresos bastante sospechosos. El concepto que aparecía en algunos de esos apuntes bancarios era literalmente pago arbitral. Claro, Hacienda le preguntó directamente a Javier Enríquez qué significaba eso de pago arbitral, y su respuesta oficial, dejar la casilla en blanco, no contestar. Para los investigadores, ese silencio es casi una confesión, una conexión directa entre el dinero que fluía desde el Barça y la compra de voluntades en el estamento arbitral. Con todo esto sobre la mesa, una sanción deportiva parecía inevitable. Pero no. A nivel nacional, en España, el caso se ha topado con un muro, con un escudo legal que de momento lo tiene todo bloqueado. Y ese escudo tiene un nombre: prescripción. La ley del deporte en España dice que las infracciones consideradas muy graves, como podría ser esta, prescriben a los 3 años. Como los pagos terminaron en 2018 y el escándalo estalló en 2023, la justicia deportiva española ya no puede actuar. Llegó tarde. Y aquí la historia se complica y alimenta las sospechas de un posible trato de favor. Fijaos en la cronología de Albert Soler. Era directivo del Barça cuando Hacienda avisa al club de la investigación. Poco después, deja el club y es nombrado director general del Consejo Superior de Deportes. Y es bajo su mandato en el CSD cuando se aprueba la nueva ley del deporte que, casualmente, mantiene intacto ese plazo de prescripción de 3 años que protege al Barça.
Una coincidencia cuanto menos llamativa. Pero que el caso esté bloqueado en España no significa que se haya acabado, ni mucho menos, porque ahora entra en juego el escenario internacional, y ahí las reglas son muy diferentes. Es como si hubiera dos mundos legales. La ley española, con su prescripción de 3 años, le da impunidad deportiva al club a nivel nacional, pero el reglamento de la UEFA, que es quien manda en las competiciones europeas, es muy claro. Desde 2007, para este tipo de infracciones no hay prescripción. Para la UEFA, el caso está muy vivo. Y si la UEFA decide sancionar, las consecuencias serían, devastadoras. No es solo una multa. Hablamos de una posible exclusión de la Champions durante años, pérdidas millonarias, problemas con patrocinadores, una crisis que podría amenazar la propia estructura del club y su modelo de socios. Así que todo se resume en esta pregunta final, que es tan clara como inquietante. Con la vía deportiva cerrada en España, ¿tendrá que ser un organismo europeo como la UEFA el que dicte la sentencia final de este escándalo? La respuesta, sea cual sea, podría cambiar para siempre el futuro de uno de los clubes más grandes del planeta.